¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, muy bien. Si me escuchan, todo está perfecto entonces. Bien, muchachos, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Pasando a otro punto que ya más específico, que corresponde a lo que viene a ser la asignatura en sí. ¿Ok? Si bien es cierto, hemos estado analizando cómo identificar nuestra idea, ¿no?, de proyecto, el problema, identificación del problema, pues con eso hicimos el árbol ¿no?, de problemas, valga la redundancia, el árbol de objetivos, ¿no?, el árbol de medios. Y eso nos sirve de todas maneras como ayuda porque es, digamos, una parte para, de alguna forma, identificar problemas, soluciones que nos puedan ayudar, ¿no?, a plantear alternativas al proyecto que nosotros eh, podemos desarrollar, ¿no? Pensamos desarrollar a raíz de un problema. Pues bien, entonces, ahora sí vamos a entrar ya específicamente a lo que viene a ser la asignatura en sí, ¿no?, que es formulación de proyectos o diseño de proyectos, ¿ok? Bien, entonces, un aspecto que quería de todas maneras conversar con ustedes es que, bueno, ya tenemos los grupos formados, ¿no?, para desarrollar nuestro trabajo. Ya inclusive han elegido ustedes el tema o el título de su proyecto. Pues bien, entonces se va a trabajar en el desarrollo de ese proyecto, ¿ya? O sea, se va a trabajar y ese proyecto o ese producto entregable va a ser, digamos, sustentado, expuesto a partir de la semana 14, 14, sí, 14, más o menos. 14, 15, porque, a ver, vamos a verificar en el sílabo el examen final. Un momentito, por favor. A ver, estamos en la semana... Ya, el examen final es en la semana 17. Entonces, a partir de la semana 15. Ok, entonces a partir de la semana 15... A partir de la semana 15 debemos de estar sustentando nuestro proyecto, Ojo, no nos olvidemos que es un proyecto de inversión. Nuevamente recalco en ese tema. No nos olvidemos que es un proyecto de inversión. Ok, entonces tenemos que en este tipo de proyecto mirar al mercado, mirar al cliente. Es decir, nuestro producto tiene que tener, ¿no?, de alguna forma la aceptación del cliente, porque de lo contrario simplemente no hemos hecho nada, ¿no? Por lo menos eso es la naturaleza de la asignatura, es decir, formular un proyecto pero que llegue al cliente. Puede ser, como vuelvo a repetir, un bien o puede ser un servicio, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista vamos a ir viendo justamente la parte, digamos, no más importante, pero la parte que es de alguna forma como una antesala, como una valla para ver si continuamos o no, es justamente el estudio de mercado. Es decir, esa parte del estudio de mercado la tenemos que hacer bien, de tal forma de que podamos identificar si realmente tenemos un sector dentro del mercado al cual está orientado nuestro producto y va a tener aceptación. Ahora, por ahí a ver si se encuentra el delegado o subdelegado. ¿Se encuentra ahí? ¿Está el delegado? Edgar Castillo, a ver, Castillo, Edgardo, ¿no? Edgar.
A ver, ¿puedes abrir tu micro, por favor, Edgar? Sí, profesor, ¿me Ah, ok, escucha? muy bien. A ver, simplemente para salir de... ¿Tú eres de qué carrera? Ingeniería de sistemas. Sistemas, ok. A ver, dígame, ¿ustedes han llevado un curso, investigación de mercado, o algún curso donde hayan hecho un análisis del mercado? Bueno, yo soy de sistemas, he llevado solamente un curso que se llama Marketing y Finanzas. Y sí hemos Mm, tocado un poco, bueno, un poco lo que es lo que es marketing de producto, todo eso, pues, ¿no? Y en Pero ya sí, por lo menos tienen una idea, ¿no? sí, Ya, ok, o sea, por ahí no hay problema. Los industriales, de hecho, ¿no? Creo que sí. A ver, por ahí está Montesa, Wilmer. Wilmer. Gracias, Sí, Edgardo, gracias. A ver, sí, Wilmer, profesor, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Confírmame, ustedes han llevado un curso, ¿no? Creo que si no me equivoco es investigación de mercado o algo así. Sí, investigación de mercados. Ah, ok, entonces ahí no hay ningún problema también con ustedes. A ver si por Sí, ahí tenemos a alguien de civil, también creo los civiles. Gracias, Wilmer. de nada, profesor. Ok, a ver, algún de civil, pues en todo caso, seguramente también seguramente deben haber llevado, así que por ahí no creo que tengamos problemas, ¿ya? Entonces, a lo que iba es de que nosotros tenemos que trabajar esta parte del estudio de mercado, porque ya saben, ya lo manejan, han llevado los cursos, o sea, ahí no vamos a entrar en detalle, porque otra cosa que les quería también comentar es que el curso de diseño y evaluación de proyectos, o formulación y evaluación de proyectos, que es lo mismo, básicamente es un resumen de todo lo que, digamos, un resumen, un consolidado de todo lo que se ha hecho a lo largo de, no sé, pues de los 8, 9, de los 8 semestres, ¿no? De formación que hemos tenido, de formación académica, ¿no? Porque ahí tocan tópicos que ya se hicieron, que ya se llevaron. O sea, acá no vamos a pasar a explicar nuevamente todos los tópicos, porque nos pasaríamos no solamente 17 semanas, nos pasaríamos todo un semestre entero y uno más de repente. O sea, esos tópicos ya se hicieron. Por ejemplo, costos ya se hicieron, financiamiento ya se hicieron, la parte de tecnología ya se hicieron, la parte de mercado, como estoy verificando, también ya se hicieron. O sea, acá lo único que vamos a hacer es consolidar eso. O sea, lo que ya se hicieron, lo que ya ustedes conocen, lo vamos a consolidar. Es decir, vamos a armar en base a un esquema, en base a una estructura, ¿no? Ir juntando información, ir elaborando, ¿no? Todos los procesos e ir armando ¿no? el trabajo. De eso se trata. Porque como vuelvo a repetir, este curso es, digamos, como un resumen, si se quiere llamar así, de todo lo que ya se hizo, y pues acá vamos a ponerlo de alguna forma en práctica lo que ya hicimos, ¿no? Básicamente es eso, ¿ya? Entonces, por ahí, por favor, los invito a, si por ahí nos hemos olvidado, como es natural, podemos olvidarnos de algunos tópicos que ya llevamos, pues es oportunidad, será una oportunidad para poder de alguna forma recordar y volver a estudiar para poder estar frescos, ¿no? Con los temas que ya se hicieron, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, acá lo que me va a importar bastante, bastante es el desarrollo del proyecto, ¿ya? Ahí tenemos que trabajar. Inclusive la segunda hora, ¿no? Es decir, en el cambio después, la segunda hora prácticamente va a ser el trabajo que ustedes van a hacer, la coordinación que ustedes van a hacer, el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Del grupo, del equipo que tienen conformado, para ir viendo cómo es que aportamos para que nuestro trabajo salga de la mejor forma. Y posteriormente, terminada la clase, pues en esa segunda hora habrá preguntas, intercambio de preguntas, por ahí algún otro aspecto, ¿ya? Que nos ilustre, ¿no? Eh, la forma en la que debemos de consolidar nuestro trabajo. Básicamente es eso, ¿ya? O sea, lo que me va a importar bastante es el trabajo, porque si no hacemos eso, lo único que vamos a hacer es simplemente haber llevado un curso teórico, y la teoría la podemos encontrar ¿no? Hoy en día que tenemos la facilidad de la información,
La podemos encontrar, ¿no? En audios, en videos, en libros, en textos, está la teoría ahí, pero el tema no es eso, ¿no? El tema es hacerlo. Ahora, la coyuntura también un poco que nos limita, digamos, pero hay que buscar estrategias, saber cómo es que hacemos, ¿no? O cómo es que nos rediseñamos, ¿no? Nos reinventamos para, en la coyuntura, afrontar esta situación y ver, pues, de qué manera le podemos sacar provecho también, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Les quería dar estas pautas iniciales antes de iniciar en sí con esta primera parte, ¿ya? Pues bien, continuando entonces, tenemos ahí el curso, es diseño y evaluación de proyectos. Estamos en la segunda unidad, que es la formulación de un proyecto, ¿ok? Cuyo objetivo es comprender y formular un estudio de preinversión. Y acá tenemos el esquema del proyecto privado, ¿no? Como ustedes podrán observar, habla de proyecto privado, como decía, entonces es un proyecto de inversión. Ojo, es un proyecto de inversión. No hay que confundir, porque eso también ya se vio, con un proyecto, por ejemplo, de inversión pública, ¿no? Que donde, por ejemplo, la carrera de ingeniería civil está por ahí un poquito más relacionado, ¿no? Los famosos PIPs, ¿no? El proyecto de inversión pública, que tiene otro enfoque. O por ahí no hay que confundir con un proyecto social también, ¿no? O sea, o un proyecto de investigación que tiene su propia estructura también y tiene sus propios objetivos, ¿ya? La naturaleza de la asignatura es el proyecto privado o proyecto de inversión. Por eso es que les digo, ¿no? Nosotros tenemos que presentar un producto que tenga que ver con un cliente. O sea, tenemos que generar un producto que puede ser un bien o un servicio que tiene que llegar al cliente y el cliente tiene que ser el que va a consumir nuestro producto. O sea, está orientado de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, eh, disculpen muchachos, había una interrupción. Bueno, continuando. Este es el esquema que vamos a trabajar de este tipo de proyecto, ¿ok? Donde con pequeñas variaciones según el autor, puede que esto, pues, pero en realidad, pues este es el esquema que corresponde a un proyecto de inversión, ¿ya? El primero es el resumen ejecutivo que se hace al final, ¿no? Cuando ya se termina el proyecto es necesario presentar un resumen ejecutivo. Todo proyecto debe tener esta parte, porque acá se resume todo lo que de alguna forma, digamos, se resume todo el contenido del proyecto, ¿no? Es necesario presentar, por ejemplo, ante una entidad financiera, ¿ok? Básicamente lo que ellos buscan es, muy bien, ¿cuál es el resumen de su producto? Quiero ver las partes más principales para ver si efectivamente su proyecto es viable, es factible, etcétera, etcétera. Luego, la segunda parte es la información general del proyecto. Otros también le llaman la información complementaria del proyecto, ¿no? Ese es el punto número 2. El punto número 3 es el estudio de mercado. Acá le estamos llamando análisis del estudio de mercado. Esta parte es fundamental en todo proyecto. Esta es la parte medular. Digo, no estoy diciendo la más importante, sino la parte fundamental, medular. ¿Por qué? Porque simplemente en esta parte nosotros decidimos si continuamos o no continuamos con el proyecto. Porque el proyecto puede quedar acá, o sea, puedo haber avanzado hasta esta parte y puede quedar ahí. ¿Por qué puede quedar ahí? Porque no tengo clientes, no tengo mercado, no tengo demanda, tengo sobreoferta, ¿no? Entonces, ¿tendrá lógica, tendrá sentido continuar con las demás etapas? Pues no. Ok, entonces esta parte es importante, ¿no? El análisis del estudio de mercado, ¿ya? Entonces, esto tiene que estar bien sólido, porque si esto no está sólido y lo queremos pasar así nomás, lo demás podemos trabajar y se puede caer todo, ¿no?
Entonces, esto tiene que estar bien sustentado porque es la parte medular. ¿Ok? Pues acá esta parte del proyecto nos va a decir si continuamos o no continuamos con las siguientes. ¿Ok? Luego viene el estudio técnico, que es la parte técnica, el estudio de ingeniería, la parte que corresponde a cada carrera en este caso, ¿no? Luego ya viene el estudio legal y del medio ambiente, la parte de cómo va a estar organizado el proyecto, la parte de organización, y luego ya viene la parte pues de inversión y financiamiento, ¿no? Del monto, del dinero, ¿no? Costos e ingresos. Viene la evaluación económica y financiera y finalmente las conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Este es el esquema, ¿no? Que corresponde a un proyecto de inversión que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ok? Bien. Entonces, viendo cada uno de esos puntos que corresponden al esquema del proyecto. El primer punto, dijimos, como lo podemos observar acá, es el resumen ejecutivo, ¿no? Ya lo tenemos detallado, que viene a ser el resumen ejecutivo. Como dije hace un rato, es una síntesis, ¿no? De los aspectos más relevantes del proyecto, es decir, las partes más importantes. Nosotros, como ya tenemos el proyecto terminado, pues tenemos que extraer las partes más importantes del proyecto, ¿no? Y lo ponemos en la primera página como resumen ejecutivo. ¿Por qué decía esto? Porque un proyecto lo tenemos nosotros, es para un inversionista, salvo que nosotros mismos seamos los inversionistas, pero generalmente se hace para inversionistas. Entonces le tenemos que mostrar el proyecto. Y el inversionista a veces pues, no tiene el tiempo suficiente para revisar un proyecto de 100, de 200 páginas. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Pues van a la primera página donde dice resumen ejecutivo y se fijan en las partes más importantes, porque eso es lo que debe contener el resumen ejecutivo. Entonces van y miran las partes más importantes y ya con eso tienen una idea, si realmente justifica o no seguir revisando el proyecto, ¿no? Básicamente es por eso. Y ahí lo dice claramente, ¿no? ¿Para qué se presenta el resumen ejecutivo? Para facilitar al lector tener una primera visión global del proyecto y sus características, ¿no? Ya con eso tenemos una idea, ¿no? Ya podemos imaginarnos en qué consiste el proyecto, cuánto de inversión necesita, cómo se va a financiar, cuál es su mercado, qué producto tiene ¿no? Y si es o no es rentable, ¿no? Que es lo más importante, ¿ok? Entonces, esto viene a ser el resumen ejecutivo. Y este resumen ejecutivo tiene algunas características que es necesario que nosotros sepamos y apuntemos, porque esto es importante, ¿no? Por ejemplo, el resumen ejecutivo debe describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar. O sea, ¿en qué consiste, ¿no? El negocio? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos de desarrollar este negocio? Como por ahí, por ejemplo, uno de los grupos pensaba en bueno, un gorro que decía que va a funcionar con, bueno, ¿será una oportunidad? Eso tenemos que describirlo, ¿no? ¿En qué va a consistir? Asimismo, otra característica del resumen ejecutivo es señalar a quiénes está dirigido el producto, es decir, los clientes, cuál es nuestro segmento, cuál es nuestro mercado objetivo, hacia quiénes está dirigido el producto, ¿no? O servicio que se plantea implementar. Entonces, esa es otra parte importante del resumen ejecutivo. Asimismo, otro aspecto importante es a considerar en el resumen ejecutivo es que debe mostrar la inversión requerida, es decir, cuánto se necesita de inversión, o sea, cuánto dinero es necesario para invertir, para poner en marcha el proyecto. Y cómo se va a financiar, ¿no? Cómo va a ser el aspecto financiero, cómo se va a financiar. Eso también debe ir en el resumen ejecutivo. Ok, sí, generalmente cuando se habla de financiamiento se dice, muy bien, se va a financiar con 10%, 20% de capital propio y el 80% financiado a, ¿no? Tantos años con tales entidades financieras. Ok, ¿no?
Entonces, eso también debe estar en el resumen ejecutivo. Asimismo, esta primera parte del proyecto debe presentar los indicadores obtenidos en la evaluación financiera. Entonces, oye, ¿qué indicadores he considerado en mi proyecto para evaluar la parte financiera, económico-financiera? Ah, estoy utilizando el beneficio-costo. Muy bien, eso es un indicador. Eso debe estar en el resumen ejecutivo. Estoy considerando el valor actual neto. Oh, muy bien, eso también debe estar. Estoy considerando la tasa interna de retorno. Ok, muy bien, eso también debe estar, ¿no? Como parte del resumen ejecutivo. Es decir, ¿qué indicadores estoy utilizando o he utilizado para hacer la evaluación económico-financiera del proyecto? Asimismo, se debe poner en el resumen ejecutivo las principales conclusiones y recomendaciones. Entonces, todos estos puntos que se ha detallado deben estar en el resumen ejecutivo. Al final no debe ser mayor que 2 páginas, 3 páginas máximo, ¿no? O sea, no debe ser más de eso, un resumen ejecutivo, ¿no? De tal forma que revisando esas páginas, 2, 3 páginas, pues ya tengo una idea de en qué consiste el proyecto, si es rentable o no es rentable, quiénes son los potenciales clientes, ¿no? Cuánto se necesita de inversión. Ok, muy bien, ya tengo una idea. Para eso sirve el resumen ejecutivo. Y ahí tenemos, ¿no? Para terminar esta parte, de que efectivamente, ¿no? El estudio es la parte grande, se filtra toda la información y al final lo que necesitamos, ¿qué cosa es? Las partes más importantes, ¿no? Por lo tanto, en el resumen ejecutivo plantea de manera concreta, dice, las bondades del proyecto, centrándose en los aspectos comerciales y financieros. Comerciales se refiere básicamente al tema de la demanda de los clientes, ¿no? Y el aspecto financiero, como decía, los indicadores, ¿no? La inversión, ¿no? La rentabilidad, básicamente, ¿no? Entonces, en eso consiste el resumen ejecutivo, que es la primera parte de la estructura que hemos visto, que lo tenemos acá, el esquema del proyecto, ¿no? La primera parte, el resumen ejecutivo, ¿ok? Muy bien, antes de pasar a la siguiente, a ver si hasta ahí alguien quiere preguntar algo, hacer un comentario respecto a esta primera parte del resumen ejecutivo. A ver, nadie por el chat tampoco. Ingeniero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué Una tal? ¿Cómo está? consulta. Buenas noches. Aparte de las características que nos ha presentado, sobre el resumen ejecutivo, ¿hay algún parámetro o algún formato que establece alguna norma, no sé, que nos dice tienes que seguir tantas palabras para el resumen ejecutivo del proyecto, o no sé, No, o o sea, tienes que no, señalar algunos puntos? no, salvo que, o sea, digamos, ojo, estamos hablando, como vuelvo a repetir, de un proyecto de inversión, ¿no? Claro, un De proyecto de inversión, inversión privada. exactamente, es privado, efectivamente. No existe, ¿no? Salvo que ya cuando vamos Ah, al ya. tema puntual de proyecto de inversión pública o proyectos de otro tipo, seguramente pueden existir Ahí sí algunos entra, estándares, ¿no? Existen claro. algunos estándares. Pero en el caso de un proyecto de inversión Ah, privado, no existe. ¿Ya? ya. Obviamente, como decía, no podemos tampoco pues, poner 5 o 10 páginas de resumen ejecutivo, eso sería pues irrelevante, ¿no? De preferencia una Absurdo, página, claro. 2, hasta 3 páginas, bueno, pues es tolerable, digamos, ¿no? ¿Ok? Claro. Muy bien. Gracias. No, de nada. A ver, ¿alguien más quiere preguntar algo? Como decía, y como vuelvo a recalcar, esta es la primera parte del esquema de un proyecto privado, ¿ok? El resumen ejecutivo. El segundo punto es la información general del proyecto, también se le llama la información complementaria del proyecto, ¿no? O sea,
complementa de alguna forma lo que se ha resumido en la parte del resumen ejecutivo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué aspectos podemos considerar en lo que es la información general del proyecto? El nombre, o sea, el nombre del proyecto, su naturaleza, su ubicación, quién o quiénes o quién conforma la unidad ejecutora, es decir, quién va a desarrollar el proyecto, ¿no? La unidad ejecutora, o quién se va a hacer cargo del proyecto. La concepción del problema, es decir, cuál es la raíz o cuál es el problema que dio inicio, ¿no? a lo que es la elaboración del proyecto. Los objetivos, ¿no? Que se consideran en este caso, ¿no? Básicamente esto es, como su nombre lo indica, es una información complementaria del proyecto. Y vamos a desarrollar punto por punto cada una de estas partes que conforman la segunda parte o el capítulo 2 o el punto número 2, ¿no? Información general del proyecto. El 2.1, por lo tanto, es el nombre, ¿no? Dijimos, el nombre. En este caso se debe definir cuál va a ser la denominación o razón social que identificará al proyecto, ¿no? El nombre, ¿cuál es el nombre de mi proyecto? ¿No? Entonces, eso es lo que generalmente se pone acá. Entonces, que ahí no hay ningún problema, cada uno de nosotros ya tiene un nombre, ¿no? Para identificar a su proyecto. Respecto a la naturaleza, que es el 2.2, en esta parte se debe especificar si la actividad económica que vamos a desarrollar, o sea, lo que se va a hacer, en otras palabras, también algunos le llaman el giro o la actividad de la empresa o del proyecto, en este caso, va a ser de producción, o sea, va a ser producción de bienes, va a ser de servicios, va a ser de extracción, va a ser de manufactura, va a ser de comercialización. Es decir, cuál va a ser la naturaleza, ¿no? De la actividad económica al cual se va a dedicar el proyecto. Eso lo ponemos en esta parte, ¿ya? Eso es el 2.2, ¿no? Luego tenemos el 2.3, que viene a ser la ubicación, es decir, dónde va a estar ubicado el proyecto. Es decir, en esta parte debe indicarse el lugar geográfico en donde se implementará, ¿no? El proyecto, ¿no? Si ya se tiene y ya se debe tener en esta parte de lo que es el proyecto, ya hay una parte, para la redundancia, en la que se habla de la localización del proyecto, ¿no? Vamos a ver más adelante, donde habla de la localización del proyecto, se refiere a en qué lugar va a estar ubicado el proyecto. Y dentro de la localización, como ya veremos, está la macrolocalización y está la microlocalización. Entonces la macro, como su nombre lo indica, será pues el lugar geográfico amplio, ¿no? Una región, una provincia, ¿no? Si es, dependiendo de la magnitud del proyecto, puede ser un país, una nación, una región, un departamento, una provincia, no sé. O sea, es la macro, por eso se llama macrolocalización. Y luego viene la microlocalización, que considera ya el lugar exacto, ¿no? El lugar exacto específico, ¿no? Indicando inclusive, si es posible, la dirección, ¿no? Dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿ok? Entonces, eso viene a ser lo correspondiente a lo que es la ubicación, que es el 2.3. Luego viene, continuando con esta segunda parte, o el punto número 2, viene el 2.4, que es la unidad ejecutora del proyecto. Es decir, se tiene que indicar en esta parte quiénes son los promotores del proyecto. ¿Mm? Entonces, acá, por ejemplo, se tiene, en la unidad ejecutora se ha dividido en dos partes. En primer lugar, la unidad ejecutora del proyecto y la unidad ejecutora del estudio. Acá, por ahí me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Pues bien,
Generalmente, en este tipo de proyectos existe alguien o un equipo o una empresa, ¿no?, o una institución que se encarga de elaborar el estudio. O sea, el estudio se refiere a hacer el proyecto, al documento técnico, ¿ok? Y cuando habla de la unidad ejecutora del proyecto, se refiere a quiénes son los que van a ejecutar, o sea, quiénes van a desarrollar el proyecto, ¿no? Básicamente por ahí. Entonces, generalmente alguien hace el expediente técnico o alguien ejecuta ¿no?, la parte del proyecto en sí, que es un intangible, y otro grupo, otra institución, otra organización es la que se encarga de ejecutar, ¿no? Básicamente eso. Entonces, en esta parte hay que señalar quiénes van a ser, ¿no?, esas personas que pueden ser naturales o pueden ser jurídicas, ¿no? Ok. Luego viene en esta parte donde dice también la información general del proyecto, la información complementaria, viene el 2.5 que corresponde a la concepción del problema, ¿no? En esta parte se debe explicar cuál es la idea básica del negocio, o sea, en qué consiste el negocio. Tengo que explicar, ¿no?, para tener una idea. No nos olvidemos, y eso también siempre recalco, el hecho de, se me fue la idea porque ahí entraron al video. Cuando hablamos de cuál es la idea básica del negocio, y ahora sí lo puedo decir, siempre recalco el hecho de que nosotros cuando hacemos un proyecto, no lo hacemos para nosotros, ¿ya? Eso también es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Si nosotros elaboramos el proyecto, no es para nosotros, es para que otras personas la lean, o sea, los interesados, por ejemplo, o por ahí presento un proyecto a una entidad financiera, o a un inversionista, o a un amigo, a un pata, a un socio, ¿no? Presento mi proyecto. Entonces, el proyecto no lo hago para mí. O sea, yo lo entiendo, yo ya tengo en la cabeza y lo tengo que llevar digamos, al documento, lo que estoy pensando, o mi idea. Yo lo sé, yo lo conozco, pero lo que yo tengo que redactar acá es para que otro lo interprete, lo lea, lo entienda. Esa es la idea. Por eso dice acá, se debe de explicar, o sea, hay que explicar en qué consiste la idea básica del negocio, ¿no? Y por qué consideramos nosotros que esta idea va a ser exitosa, ¿no? ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos eso en la cabeza y ahora eso hay que plasmarlo. Pero no solamente eso, hay que explicarlo, ¿no? Y por lo tanto hay que justificar la idea de inversión, ¿no? Porque no nos olvidemos que este proyecto es privado, es de inversión y necesita pues desembolsar, ¿no?, el dinero. ¿Y quién lo va a hacer eso? No, será el socio, será la entidad financiera, será el inversionista. Entonces, como se trata de un desembolso del dinero, pues hay que explicar, ¿no?, en qué consiste la idea del negocio, por qué creemos que va a ser exitosa y hay que justificar, ¿no?, el monto de inversión que es necesario para implementar este proyecto. ¿Ok? Entonces, esto va en la parte 2.5, que es la concepción del problema. Luego, tenemos el 2.6, que son los objetivos del proyecto, ¿no? Respecto a los objetivos, no es que sea uno solo, su nombre lo dice, objetivos. Pueden ser dos o más, ¿no? Por lo tanto, en esta parte dice, los proyectos pueden tener diversos objetivos empresariales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Generar utilidad, puede ser uno, ¿no? Desarrollar o diseñar un nuevo producto, etcétera, etcétera. O sea, objetivos van a haber varios, ¿no? Y esta va a estar en función también de las expectativas del cliente, dice, ¿no? Perdón, del inversionista. Generalmente los objetivos del proyecto responden a una o varias de las siguientes interrogantes. Mi objetivo es obtener ganancias,
Oh, muy bien. Entonces ahí puedo formular un objetivo. Pero no solamente es generar ganancias, por ahí puedo generar empleo. Ah, muy bien. También podemos plantear a partir de esa pregunta otro objetivo. ¿Mis productos van a ser de calidad? ¿Cómo va a ser el servicio al cliente? Y etcétera, y etcétera. Eso me da lugar para que con la respuesta yo pueda plantear mis objetivos, ¿no? Mis objetivos del proyecto. ¿Ok? Bien. Luego tenemos, bueno, continuando con lo que es los objetivos, también se considera en esta parte un aspecto importante, ¿ya? Dice, en este punto también se deberá considerar la estrategia básica del proyecto, ¿ya? Esto es importante porque de alguna forma permite tener una visión más clara de cuál es la estrategia que se va a utilizar para que el producto llegue al mercado y sea aceptado por el consumidor. Eso es importante, ¿no? Siempre he recalcado eso. Es decir, nosotros estamos haciendo un producto, sea un bien o un servicio, para un cliente o para un sector de clientes, ¿no? Por lo tanto, esto es importante, ¿no? No solamente hacemos el producto, el servicio, no solamente lo hacemos para que quede ahí, no. Tiene que llegar al cliente y tiene que ser aceptado por el cliente. De eso no nos olvidemos. Entonces, al respecto, hablaba en la diapositiva anterior acerca de, se deberá considerar, dice, la estrategia básica del proyecto. O sea, ¿cuál es la estrategia básica que vamos a utilizar? Al respecto, consideramos como estrategia del proyecto al criterio que elegimos con la finalidad de definir la forma en que se va a realizar la incursión del proyecto en el mercado. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, ¿no? La forma en que se va a realizar la incursión del proyecto en el mercado. Con la finalidad o para tener posibilidades de éxito, ¿no? Eso es lo que queremos. Entonces, cuando se habla de estrategias del proyecto, generalmente se habla de 3 estrategias que digamos son las más usadas, las que más se toman en cuenta, y son 3. La estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de diferenciación y la estrategia de nicho. ¿Ok? Esas son las 3 estrategias que generalmente son las, como decía, las que más se usan, ¿no? Las más tomadas en cuenta para identificar las estrategias que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entonces, acá hacemos un pequeño alto para ver la participación. Perdón, disculpen. De ustedes. A ver. Está Sánchez Silva, ¿se encuentra? Sánchez, Abraham. Sí, profesor. Muy bien, Abraham. A ver, dime, estamos viendo ahí las 3 estrategias que podemos elegir, ¿no? La de liderazgo en costos, la de diferenciación y la estrategia de nicho. ¿Tienes una idea? ¿Tú nos puedes comentar algo respecto a estas 3 estrategias? ¿Has escuchado hablar? ¿Conoces algo? ¿O estás empapado del tema? A ver. No, profesor, pero podría ser como un objetivo del proyecto, hasta dónde puede llegar el alcance, más o menos Claro, lo que está entiendo, dentro de los pero objetivos del nunca he proyecto. escuchado, profesor. Claro, gracias, muy bien, Abraham, gracias. Ya, profesor. Y sí, está enmarcado dentro de los objetivos del proyecto y obviamente tiene que ver con la elección de una de las estrategias, ¿no? Pues bien, entonces vamos a continuar viendo cada una de ellas, ¿ok?
Entonces, el primero de ellos es la estrategia de liderazgo en costos. Básicamente consiste en tener costos más bajos que la competencia. No sé si ustedes, no creo que recuerden, porque seguramente han estado muy pequeños, pero digamos los inicios, no sé si hasta este momento parece que sí siguen utilizando esta estrategia, pero los que, digamos, la empresa que sí utilizó este tipo de estrategia y se vio claramente, fue la empresa AGPER, ¿no? AG Perú, AGPER, o sea, la de la cola real. No sé si ustedes se ubican, pero esta empresa empezó pues hace, ¿cuánto? 30, 40 años, algo así. Y fijó su estrategia en esta parte, ¿no? O sea, tener costos más bajos que la competencia. Y en esa época pues existían, básicamente hablando de bebidas gaseosas, ¿no? Coca-Cola, Inca-Cola, Pepsi-Cola y que eran las más conocidas. Y obviamente no llegan, o sea, este tipo de bebidas no se habían masificado, es decir, no habían llegado a los grandes estratos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Cola Real? Pues simple, lo único que hizo es basarse en este tipo de estrategia de liderazgo en costos. E introdujo en el mercado productos que nunca antes se había visto. Por ejemplo, tú podías tomarte una gaseosa con 50 céntimos. ¿Mm? Pues no, con la Coca-Cola no podías hacer eso. Con la Inca-Cola tampoco. O podías tener acceso a la bebida en envases grandes de 2, 3 litros a un precio razonable, accesible para la gran mayoría, lo que nunca había hecho Coca-Cola, porque Coca-Cola lo más tenía su envase de litro, ¿no? Y sus envases medianos y nada más. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Simplemente se basó en este tipo de estrategia, liderazgo en costos. ¿Y cuál era su lema? Me acuerdo. La del precio justo, ¿no? Entonces ellos decían, es el precio justo, el precio para la gran mayoría. Entonces, con una china, como decían en su momento, con 50 céntimos, podías tomarte una gaseosa. Lo que la mayoría no podía hacerlo porque tenía que comprarse una Coca-Cola y la Coca-Cola tenía un precio mayor, o la Inca-Cola, etc. Pero sin embargo, ¿eso qué hizo? Pues basó su estrategia en costos, obviamente, con un precio menor, pues, ¿no? Y listo, así empezó a ganar segmento de mercado. Y hoy día ya sabemos su historia, pues no solamente está en el Perú, está a nivel mundial, ¿no? O sea, tiene en muchos países, ¿no? Su presencia esta empresa. ¿Cuál fue su estrategia? Liderazgo en costos. O sea, básicamente eso, liderazgo en costos, precio justo, precio bajo, el precio por debajo de la competencia, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, en esta estrategia consiste que tengo que bajar mis costos de tal forma de que mi precio tenga que ser un poco menor que la competencia. Esa es la estrategia de liderazgo en costos. A ver, si por ahí alguien me puede dar otro ejemplo de este tipo de estrategia, por favor. A ver, ¿alguien tiene un ejemplo que conozca de este tipo de estrategia de empresas que ofertan su producto a un precio más bajo que la competencia, ¿no? Esa es su estrategia. Ingeniero, ¿podría ser de la pizza también, de la Pizza Hut? La pizza, a ver, cuéntame. O sea, la Pizza Hut que está caro. O sea, la Pizza Hut que está, no muchos accedían a comer, llevar a su mesa una pizza. ¿Ya? Y cuando salieron las empresas pequeñas como Papa John's o no sé, a un Ujú. precio más accesible, ya ellos, un precio más bajo ya, podían acceder a las pizzas. Claro, eso es. Eso se llama estrategia de liderazgo en costos. Es decir, lo que nos interesa es no, o sea, ¿dónde está la utilidad?
O sea, ¿dónde está el beneficio? No está digamos, en un segmento, digamos, exclusivo, en la que el precio sea alto y no. La ganancia, la utilidad está en la masificación del producto, es decir, cuanto más gente lo consuma, ahí está. Entonces tenemos que masificar, tenemos que llegar a una gran cantidad de gente. ¿Mediante qué? Mediante los precios, ¿no? Precios por debajo de la competencia. Ingeniero, Sí, le escucho. sí, ingeniero, también podría ser, bueno, no sé si la idea esté A bien, ver, Heidi, dime, que, dime. por ejemplo, el grupo, sí, el grupo Gloria, por ejemplo, este, tiene varias líneas, por ejemplo, ¿no? En la parte de yogures. Por ejemplo, Yolate y Milquito, perdona, Milquito es parte de Gloria, entonces el precio del yogur de Milquito es un poco menos que la de Gloria, pero igual pertenece a la misma empresa. ¿Eso también sería parte de este ejemplo o sería un ejemplo Claro, para no, esta no, estrategia? por supuesto que sí, es decir, una empresa, imagínense como Gloria, que no tiene pues uno, pero tiene pues una gran cantidad de productos, obviamente ellos, o sea, buscan la mejor estrategia para su nuevo, ojo, no estamos, o sea, cuando uno hace un proyecto, lo hace para un producto, ¿no? O sea, un producto que quiere que llegue al mercado y que tenga presencia en el mercado. Entonces, obviamente puede ser la misma empresa, pero el producto es otro. Entonces ellos dicen, ah, muy bien, nuestra estrategia, ¿cuál va a ser? A precios menores que la competencia. Obviamente, ¿no? La marca Gloria como tal, sus productos, pues tienen un precio ya establecido, pero por ahí lanzamos otro producto a un menor precio para que llegue a un público, digamos, un poco con un ingreso económico menor, ¿no? De eso se trata, ¿no? De buscar precios por debajo de la De generar. competencia. Ujú. Ese es un tipo de estrategia. Muy bien, Heidi, Gracias. gracias. Gracias por tu participación. Bien, asimismo, tenemos la segunda estrategia que se conoce como estrategia de diferenciación. Esta estrategia busca establecer un vínculo entre los compradores y la marca de la empresa, minimizando el efecto del precio en la decisión de compra. Es decir, acá entra el tema de la innovación. ¿No? O sea, pues yo no quiero estar en constante competencia ¿no? Valga la redundancia, con mi competidor y estamos en una guerra de precios, que si él baja, yo bajo y yo sigo bajando, no, o sea, yo no quiero eso, ¿no? Puede ser. Yo no quiero eso para mi producto, lo que yo quiero es diferenciarme. Yo quiero ser un producto diferente a los demás. Entonces ahí entra el tema de innovación, ¿no? ¿Cómo hago yo que mi producto se diferencie de la competencia, ¿no? Entonces, en eso consiste esta estrategia, ¿no? Es diferenciarse de los demás, de la competencia. Por eso es que acá dice, minimiza el efecto del precio en la decisión de compra. Es decir, no toman en cuenta el precio, sino el producto, pero diferenciado, innovado. Y como es un producto que está enmarcado en esta estrategia de diferenciación, entonces pues el precio lo voy a fijar yo, ¿no? ¿Por qué? Porque está orientado a un sector de la población que sí está dispuesto a pagar ese precio, ¿no? Por establecer esa diferencia, ¿no? Entonces esta estrategia de diferenciación es cuando hay un producto que es innovado, que tiene un valor agregado, ¿no? Entonces, hoy en día, las empresas que nacen, que salen al mercado, lo que buscan es esto, ¿no? Para de alguna forma tener una posición en el mercado y a partir de ahí seguir invirtiendo, porque ojo, es una inversión, la innovación, ¿no? Es decir, ¿qué le ofrezco a mi cliente de diferente, ¿no? Entonces no me fijo tanto en el precio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cliente a quien está dirigido mi producto está dispuesto a pagar por esa diferenciación que yo le doy. ¿No? Básicamente de eso. Seguramente habrán pues muchos ejemplos hoy en día que van apareciendo productos diferenciados, ¿no? Ojo, la diferenciación, es decir, la innovación, no solamente tiene que ver con el producto. La innovación también tiene que ver con el empaque o la presentación. La innovación también tiene que ver o está en el proceso, ¿no? La innovación también está en la publicidad, en el marketing, o sea,
Cuando hablamos de innovación, hablamos que la innovación puede estar contenida en esos aspectos, ¿no? Y en algunos más, ¿sí? Es decir, la innovación tiene que ver con todo eso, ¿ya? Entonces, esta es una estrategia llamada de diferenciación, donde entra en juego la innovación. Luego tenemos la tercera estrategia, conocida como nicho. ¿Por qué nicho? A ver, vamos a ver si podemos compartir la pizarra un momentito. Vamos a entrar acá. Y ahí tenemos, a ver. ¿Y por qué nicho? Porque vamos a suponer de que esto sea el mercado, ¿ok? Y nosotros sabemos que acá en este mercado, pues están incluidos todos, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Entonces esto lo dividimos, esto se llama segmentación por si acaso. O sea, ¿qué estamos haciendo con el mercado? Estamos segmentando. ¿Y qué es segmentar? Segmentar es dividir en partes, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que en este mercado donde nos encontramos están pues varones, mujeres, están del estrato económico A, B, C, D, E, están los de primaria, secundaria, superior, están los, bueno, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea, estamos todos mezclados acá. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos. Este es el mercado total donde estamos todos y cuando decimos segmentación, ¿qué hacemos? Clasificamos, ¿no? Clasificamos. Podemos clasificar por edades, por ejemplo, podemos clasificar por niveles socioeconómicos, podemos clasificar por sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un mercado que ya está segmentado. Entonces, dentro de este mercado segmentado, ¿por qué le llamamos nicho? Porque el proyecto elige un sector de este mercado, un pequeño sector, y esto es, por ejemplo, el proyecto puede elegir esta parte nada más. Todos los que están en esta parte del mercado. Por eso se llama nicho, ¿ok? Es decir, de todo el mercado, yo solamente me quedo con un sector específico. Esos van a ser mis clientes. Lo demás no me interesa. Entonces yo me quedo con este sector específico, ¿ok? Por eso, por esa forma, se le llama nicho, ¿no? Por eso, ¿ok? Entonces, esa también es una estrategia, por si acaso. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar nuevamente a la diapositiva. Dice, entonces, estamos en la estrategia de nicho que consiste en dirigir nuestro producto a un grupo específico de consumidores. Como decía, lo demás no me interesa. Yo me quedo con un sector específico. Lo que generalmente conlleva un nivel de precio alto, ¿no? Generalmente ahí el precio es un poco más alto. ¿Por qué? Porque es un producto exclusivo para un sector específico. Por ahí se me ocurre y digo, muy bien, yo voy a fabricar una bebida exclusiva para diabéticos, por decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi nicho de mercado? Los diabéticos. Y listo. Entonces, todo mi producto está orientado a las personas que tienen diabetes. Listo. Lo demás no me interesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy eligiendo un nicho de mercado para mi producto. Esto también es una estrategia, ¿no? Que tiene ese nombre, estrategia de nicho. ¿Ok? Entonces, nosotros ya hemos visto en qué consisten cada una de estas tres estrategias, que son las que más se utilizan. ¿Ok? Entonces ya a partir de este momento ya nosotros tendremos que ir pensando a qué tipo de estrategia nos podemos ir alineando con la idea de proyecto que hemos concebido, ¿no? Que hemos elegido. Ya podemos decir, ah, mi producto va a estar orientado o va a tomar esta estrategia, ¿no? Entonces ya podemos por ahí ir viendo, ¿no? Hacia qué nos orientamos o qué tipo de estrategia vamos a elegir, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos de estrategia.
¿Ok? Bien, muchachos, hasta ahí es esta primera parte que corresponde a lo que es el resumen ejecutivo y la información general del proyecto. Porque ya luego, en la parte tercera, viene la parte que es ya el estudio de mercado. ¿Ok? Donde vamos a ir dando las pautas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir trabajando ahí? Porque como ya les dije al inicio, lo que me interesa es que vayamos trabajando, vayamos operativizando. Por ejemplo, ahora con lo que ya les dije, ya ustedes como grupo ya tienen que ir pensando qué tipo de estrategia van a utilizar para su producto, ¿no? Ya tenemos que ir segmentando nuestro mercado y justamente en la siguiente parte vamos a ver lo que es la segmentación de mercado, ¿no? Es decir, ir segmentando mi mercado y identificando quiénes son mis potenciales clientes, ¿no? Porque no todos, o sea, siempre un producto no está orientado para todos, pues, ¿no? Salvo que sea un producto de primera necesidad, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero de lo contrario, nosotros, y hoy en día que estamos en el tema de la innovación y todo eso, pues tendré que ver hacia qué público, hacia qué consumidor está orientado mi producto. Por eso les dije desde un inicio que nosotros tenemos que pensar que la idea de proyecto que vamos a generar tiene que llegar al consumidor, tiene que llegar al público, tiene que estar orientado al mercado, ¿no? No solamente se queda en el gabinete, no solamente se queda en el laboratorio, no solamente se queda en el papel, en el documento, no, sino tiene que llegar al mercado y tiene que tener aceptación, ¿no? O sea, por ahí tenemos que orientar nuestro proyecto. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna opinión, por favor? Profesor, buenas noches. Sí, Quiero, Marilu, ¿cómo estás? quiero Buenas noches. una duda. Está bien, gracias, profesor. Mi duda es, por ejemplo, con respecto al proyecto, en los puntos de tipos de estrategia, ¿solamente se colocará un tipo de estrategia nada más al tema o al proyecto que se ha elegido? ¿O se va a Claro, elegir los de lo tres? que, claro, no, a ver, si nosotros estamos viendo que existen 3 estrategias, ¿no? Y hemos visto que cada una de ellas tiene su particularidad, tiene su característica, ¿ok? Entonces, muy bien, si mi producto, o sea, si yo quiero elaborar un producto y tengo competencia, y mi producto para ingresar al mercado, o sea, la competencia está fuerte, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo ingreso yo al mercado? Digo, lo que yo voy a es lanzar un producto al mercado, pero como tengo competencia, tengo que ver cómo voy a posicionarme en el mercado. Una de las estrategias, mi precio va a estar por debajo de la competencia. Entonces eso va a ser una forma de ingresar al mercado, ¿no? Pero si mi precio va a estar por debajo del mercado, pero a la vez es un producto innovador que tiene algo nuevo, diferente a la competencia, pues puedo utilizar de repente 2 estrategias, ¿no? Uno que es la estrategia de liderazgo en costos, es decir, mi precio por debajo de la competencia, y lo otro que a la vez puede ser innovador. Pero por ahí habría que hacer el análisis, oye, si mi producto es innovador, y mi producto es diferente a la competencia, tiene un valor agregado, tiene una ventaja competitiva, será, digamos, se justificará, será razonable, será pertinente que mi precio sea debajo de la competencia. Si mi producto se va a diferenciar de la competencia, entonces por ahí habría que ver el análisis, si es necesario estar en liderazgo en costos, ¿no? Eso también hay que analizar. Lo otro, como decía, es la diferenciación, pues, ¿no? Es decir, si mi producto es diferente es porque le estoy dando un valor agregado, le estoy dando una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, tendría que analizar, porque realmente me conviene tener un precio por debajo de la competencia. Entonces ahí lo que estaría generando, de alguna forma, es una percepción distorsionada del consumidor, del cliente, porque como cualquiera, ¿no?
O por lo menos yo me preguntaría, oye, si este te da un precio bajo y encima me está ofreciendo una ventaja competitiva que no tiene la competencia, bueno, acá algo no está bien, ¿no? O es que sus insumos, ¿no? ¿De dónde los sacas? Su materia prima, porque eso también es parte, ¿no? Del mercado, del análisis. Entonces hay que analizar todos esos aspectos, ¿no? ¿Que se puede utilizar más de una estrategia? Sí, pero de preferencia creo que lo razonable sería utilizar una, ¿ok? Entonces ahí hay que también hacer el análisis, la evaluación y ver muy bien qué es lo que queremos con nuestro producto, a qué público queremos llegar. O sea, antes de eso también hay que preguntarnos eso, ¿no? ¿Hacia qué público queremos llegar? ¿No? ¿Hacia qué sector de la población queremos llegar? ¿No? Como que por ahí hay empresas, por ejemplo, que no les interesa, simplemente orientan su producto al sector A y punto. ¿No? Lo demás no les interesa. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta a pagar un precio donde no se fija el precio, sino está dispuesta a pagar por el valor agregado que le das y listo, ¿no? Y nada más, y listo, no se hacen problemas, y el resto no le interesa. O sea, ellos trabajan con un sector de la población específica. Ni siquiera es una estrategia de diferenciación, sino es nicho, ¿no? Y dicen, a mí me interesan, si yo tengo, no sé, pues 500 clientes, suficiente para mí, porque esos 500 clientes están dispuestos a pagar por el precio que yo les voy a fijar. Y les doy un producto exclusivo para ellos, punto. ¿No? Entonces eso también es una forma digamos, es una estrategia que es válida y que se elige y listo, ¿no? Y yo tengo que trabajar en eso, es decir, en elaborar un producto exclusivo para un sector, punto. O sea, ahí entra el tema de la exclusividad, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Entonces hay que ir analizando esos temas, ¿no? O sea, mi producto, hacia dónde quiero orientarlos, ¿no? Quiero que sea masificado, quiero que llegue a toda, si no a toda la gran mayoría de la población. Entonces ahí diré, oye, siempre, o sea, competencia siempre vamos a tener, no es que vamos a ser los únicos, seríamos un monopolio, ¿no? O sea, competencia va a haber siempre, o sea, eso es por seguro, ¿no? De alguna forma siempre la competencia va a estar ahí, no vamos a ser únicos. Entonces, ¿qué queremos? Llegar a la gran mayoría, queremos competir, entre comillas, con nuestro competidor, valga la redundancia, queremos ganarle a sus clientes, entonces ya utilizaré estrategia en costos, ¿no? Precios por debajo de mi competencia. Y luego, de repente, ya cuando esté consolidado en el mercado, pues, puedo adquirir o puedo tomar o puedo elegir otra estrategia, también puede ser. También puede ser. O sea, durante el ciclo de vida del proyecto, del producto, pues podemos ir cambiando de estrategias, también puede darse, ¿no? Pero ya todo va a depender de cómo es el comportamiento, lo que interesa al inicio, o sea, porque no nos olvidemos que cuando uno lanza un producto al mercado, la primera parte, que es la introducción del proyecto, es bastante, no voy a decir fácil y sencilla, pero es bastante accesible. O sea, eso no es el problema. Ingresar al mercado no es el problema es mantenerse en el mercado. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un producto nuevo ingresa al mercado, la gente lo mira y lo consume y lo adquiere por curiosidad. Generalmente se da eso, ¿no? Aunque claro, hay un sector, ¿no?, de la población que es reacio, pues, ¿no? A veces es fiel a un producto y no lo cambia, pero hay un gran sector de la población que se orienta por probar, ¿no? Por hacer la prueba, por decir muy bien, por curiosidad. Eso se da. Cuando un producto nuevo entra al mercado, lo primero, pues voy a probar qué tal es la curiosidad. Y ese es el tema, la curiosidad. Y ahí es el punto esencial para nosotros ir conquistando clientes que vuelvan a consumir el producto. O sea, lo que se quiere es que ese cliente que consumió una vez por curiosidad, nos compre 2, 3, 4, 5 N veces.
Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se busca y eso es mantenerse en el mercado. Porque si tú has conseguido que el cliente consuma por curiosidad una vez y nunca más vuelve a comprar, entonces ya pues, hemos perdido de entrada, como dice, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese cliente no me va a consumir nunca más, pues estoy perdido, ¿no? Entonces lo difícil, lo complicado es mantenerse en el mercado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el cliente que me compró la primera vez me vuelva a comprar 2, 3, 4, 5 y N veces? Eso es el problema. ¿Cómo hago? ¿Qué estrategia utilizo? Ojo, cuando hablo de estrategia no solamente estoy hablando de este tipo de estrategia, sino de estrategias de marketing, estrategias de comercialización, estrategias, o sea, ¿cómo hago para que mi producto esté presente en el mercado? Tenga presencia en el mercado, ¿no? Entonces eso es importante. Pero el punto inicial es que tenemos que ir viendo estas 3 primeras estrategias, ¿no? Para comenzar. ¿Qué estrategia voy a elegir y hacia dónde va a estar dirigido mi producto? O sea, mi segmento de mercado, ¿cuál va a ser? Entonces, por ahí ya vamos pensando, muchachos, muy bien, ¿quiénes van a ser nuestro segmento de mercado? ¿Van a ser jóvenes? ¿Van a ser adultos mayores? ¿Van a ser mujeres? ¿Van a ser niños? ¿No? No sé, o sea, eso, o sea, ¿qué sector de la población va a ser? ¿Para el sector A, para el sector B, para el sector C, D? No sé, ¿no? O sea, todo eso vayamos pensando. Y eso lo tenemos que ir eligiendo, tenemos que ir seleccionando para ir viendo al final con cuánta cantidad de clientes más o menos vamos a quedarnos para nuestro proyecto, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente parte donde es el estudio de mercado, específicamente la demanda, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, muchachos, ¿ya? Vamos pensando qué es lo que queremos para nuestro producto. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien más quiere preguntar, por favor? Bien, entonces también les quería mostrar, aprovechando estos minutos que quedan para el cambio de hora, a ver, vamos a compartir pantalla acá. Se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ok, muy Sí bien. se visualiza. Ya, les voy a facilitar esto ya, por favor. Esto es un esquema con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Ok, muy bien, Jaime. Con el cual vamos a trabajar, que bueno, fue elaborado por un colega, ¿no? El magíster Rodríguez Cairo. Que bueno, pues lo vamos a utilizar nosotros porque me parece que es un esquema bastante versátil, práctico, que nos va a ayudar a ir construyendo, porque como ya les he dicho, lo que se quiere es que ustedes vayan construyendo, porque la teoría yo se las voy a dar así, ¿no? O sea, no hay problema, está en los PPT, la teoría la encontramos. Y además la teoría de todo lo que son los componentes del proyecto, ya lo han llevado ustedes, ya saben, ¿no? Ya han llevado los cursos anteriores, o sea, simplemente van a recordarlo. Entonces, lo que se quiere es armar el proyecto. Lo que se quiere es ir avanzando con el producto entregable, el final, el producto. Entonces, para eso tenemos este esquema, ¿ya? Que de alguna forma nos va a ayudar, ¿no? Ya tenemos un esquema hecho, establecido. Por ahí podemos modificar algunas partes o insertar algunas o quitarlas algunas, también es válido. O sea, hay que tener en cuenta que un proyecto no es pues, estrictamente, no es una camisa de fuerza. Un proyecto siempre, si bien es cierto, tiene una estructura, pero por la naturaleza del producto, del servicio que vamos a nosotros ofrecer o brindar,
Podemos quitar algunas partes que no lo consideremos relevantes o podemos insertar también algunas, ¿no? O sea, no hay ningún problema por ese lado, ¿no? No es que nosotros tenemos una camisa de fuerza y ahí tenemos que estar, no. Pero digamos la estructura básica, fundamental es la que tenemos acá y en el cual vamos a desarrollar, ¿ya? Esto se los estoy presentando y luego ustedes lo van a tener cada uno para ir avanzando con su trabajo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la primera parte que corresponde al resumen, que ya lo hablamos, o sea, digamos, es el resumen ejecutivo que hablábamos, ¿no? Que más o menos presenta esto, y como les digo, ya cada uno de ustedes lo irá adecuando a su, ¿no? a su realidad. Pero esto, como digo, se hace al final, pues, ¿no? El resumen se hace una vez que ya el proyecto esté terminado, ¿no? De igual forma, la información complementaria sí podemos por ahí ¿no? Ir ya llenando, ir armando, porque el título lo tenemos, la naturaleza también, la razón social o el nombre, dónde va a estar localizado, pues en su momento lo pondremos, ¿no? Entonces, a ver, Wilmer dice, profesor, el documento no es un acta de constitución, no. Esto de acá no es un acta de constitución, esto es una plantilla, le vamos a llamar, es el nombre más correcto. Es una plantilla de un proyecto de inversión. Eso es lo que es, ¿no? Un acta de constitución es la constitución de una empresa que se hace en un notario público que dice quiénes son los socios, los apoyos. No, eso no. Esto es la plantilla. Mejor dicho, es el esquema del proyecto, pero como una plantilla que nos va a servir a nosotros para ir construyendo ya nuestro trabajo. Las partes que ya los tengo, lo voy llenando, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Es una plantilla, ¿no? Que nosotros lo vamos a usar para, ¿no? Para construir nuestro producto, nuestro proyecto, que es lo que queremos, ¿no? Para eso lo vamos a usar. Entonces, como decía, pues acá tenemos el capítulo 1 que es resumen, que eso va al final, la información complementaria. Por ejemplo, acá, en denominación o razón social, es decir, el nombre ya lo tenemos y lo podemos ir poniendo acá, ¿no? El nombre. Ok, el nombre ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del proyecto? También ya hemos explicado en qué consiste, ¿no? Ya también podemos ir llenando, ¿ok? La forma societaria del negocio, si van a ser socios o van a ser individuales, en su caso será pues una sociedad, porque son un grupo, ¿no? La identificación de la oportunidad de negocio, en qué consiste, cuál es la idea de negocio, acá también ya podemos ir explicando, o sea, se dan cuenta, o sea, esta es una plantilla que nos permite a nosotros ir avanzando en nuestro proyecto, ¿no? Según la información que vamos recopilando, ¿no? Según la información que vamos recabando. Entonces, lo conversamos, lo decidimos, lo definimos y lo vamos poniendo al trabajo, ¿no? Y luego acá viene pues la parte 3, que es el estudio del mercado, básicamente, ¿no? Donde tenemos pues la demanda, ¿no? Donde tenemos lo que es, cuáles son las variables que afectan a la demanda, porque existen variables, ¿no? ¿Cuál será la demanda futura, el mercado potencial, el disponible, que también vamos a ver, ¿no? ¿Cómo vamos a segmentar nuestro mercado? ¿Cuál es el segmento A, el segmento B, el segmento C? Por ejemplo, segmento por género, muy bien, ¿no? O sexo. Por nivel socioeconómico, ¿cuántos niveles? ¿Cuáles son los niveles a los cuales está orientado mi producto? Por ejemplo, por edades, edades, ¿no? ¿Entre qué edades? ¿No? Etcétera, etcétera. ¿Ves? Pues esto es una plantilla que nos permite, si ustedes pueden observar, tiene todos sus componentes. Nosotros vamos llenando, vamos insertando información de acuerdo a lo que vamos consiguiendo, de acuerdo a lo que vamos elaborando, ¿ok? Entonces la información que ya vamos elaborando, vamos decidiendo que va a ir y lo vamos insertando, ¿no? Por ejemplo, acá también es necesario hacer un análisis FODA de la competencia y por acá podemos ir avanzando, si ya sabemos quiénes van a ser nuestros competidores, ¿no?
respecto a lo que es el producto, ¿no? Ingeniero, Sí, una consulta, disculpe. O sea, una formulación de proyecto siempre tiene esa, o sea, como ese formato, ¿verdad? claro, por supuesto. Ah, Salvo, ya siempre es ¿sabes qué? ahí. Salvo a lo que quiero llegar es ahorita llego, pero esta primera parte sí tiene esta composición, sí o sí, sí, salvo pequeñas Ya. variaciones, que sí. Pero un proyecto de inversión tiene este esquema, ¿ya? Ah, Lo ya. que sí, acá puede variar, en esta parte sí, que es en los aspectos técnicos o lo que es la ingeniería del proyecto, acá sí puede Acorde variar a de si es, acuerdo digamos, a la carrera, ¿no? Por ejemplo, esta plantilla que yo tengo acá es básicamente para los industriales, por decir, ¿no? Donde está el proceso, está el diagrama, incluso, no, pero las carreras también, si ustedes van a brindar un servicio, por ejemplo, los civiles igual tienen que ajustarse al proceso. Pero lo que puede variar por acá es el aspecto tecnológico, ¿no? Acá pues hay un detalle, por ejemplo, cuadros que nosotros vamos a necesitar llenar sí o sí, ¿no? Los equipos, las máquinas, el mobiliario, las herramientas que necesitamos, los vehículos o no sé, algún otro componente. O sea, se dan cuenta, esta es una plantilla que nos ayuda a que nosotros podamos formular nuestro proyecto. Y acá está la parte de inversión, ¿no? Luego viene el financiamiento, cómo se va a financiar, ¿no? Viene si es que hay préstamos, cómo se va a hacer el pago del préstamo, ¿no? ¿Qué tiempo? La tasa de interés, cómo va a ser el plan de pagos, ¿no? ¿Cuánto se va a pagar? Ya vienen los costos, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de los costos? De mano de obra, ¿no? Los materiales indirectos, los sueldos, ¿no? Sueldos del personal, ¿no? Sueldos de ventas, si va a haber el área de ventas, todo lo que son los intangibles, las depreciaciones, ¿no? Y acá tenemos el flujo, tenemos los ingresos por ventas, cuánto van a ser las ventas, tenemos que estimar las ventas, ¿no? Luego viene ya la evaluación económica financiera, esto es el flujo de caja, y así, ¿no? Y acá ya los indicadores, ¿no? Terminando con las conclusiones y las recomendaciones. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es una plantilla que nos va a ayudar a desarrollar nuestro trabajo. ¿Ok? Y lo tenemos que hacer, salvo, como digo, pequeñas variaciones que puedan haber y sobre todo en la parte del capítulo 4, que es pues, la parte de ingeniería, ¿no? Y por ahí puede haber variaciones por la carrera, podría ser, pero de lo contrario, no, todo lo demás está ok. Esto es la plantilla, el esquema que quería mostrarles, ¿no? Con lo cual se va a trabajar. Entonces, desde ya, cada uno de ustedes ya puede ir trabajando con este material para ir avanzando. Entonces, lo que a mí me va a interesar es básicamente esto de acá, el avance de esta plantilla. Eso es lo que me va a interesar, porque si hacemos esto y avanzamos esto, estamos haciendo algo, pero si no avanzamos esto y solamente estamos escuchando las clases teóricas, como digo, la teoría la podemos encontrar en libros, no sé, en audios, en videos, etcétera, etcétera. Eso no es el fin o el objetivo del curso. El objetivo del curso es elaborar un proyecto. Y para elaborar un proyecto, pues hay que seguir, ¿no? Una serie de pasos, de pautas y procedimientos que tenemos que hacer, ¿no? Y con la información que vamos generando, vamos llenando esta plantilla. ¿Ok? En eso va a consistir básicamente lo que es, ¿no? La asignatura en su proceso de formulación o diseño, como se llama, el diseño de un proyecto. ¿Ya? Ok, entonces esto lo voy a compartir con ustedes a través del delegado para que ustedes lo puedan tener. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna consulta? Tus grupos ya están definidos por ahí. No sé si me preguntaba
Que ahí ya los grupos están completos, ya están definidos. ¿O hay alguien todavía que tiene problemas con los grupos? Todo ya está ok, ¿no? A ver, ¿qué me dices, el delegado? Bueno, bien muchachos, si no hay ninguna pregunta, todo está ok, pues acá vamos a hacer una pausa. A ver, acá tenemos por el chat. Muy bien, Edwin, todo bien, ingeniero. Ok, pues bien muchachos, acá vamos a hacer una pausa, ¿ya? Para volver en la segunda hora, ¿ya? Ok, muy bien, todo está ok. Bien muchachos, hacemos una pausa y volvemos en el cambio de hora, ¿ya? Para continuar con la parte ya de corresponde al estudio de mercado. ¿Me entendieron? ¿Me escucharon? Sí, profesor, sí le escuchamos. Muy bien, muchachos. Entonces, acá hacemos una pausa y regresamos en el cambio de hora, ¿ya? Ok, nos vemos dentro de un rato.